Bien, comenzamos. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe, abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada, aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa, ayúdanos a dejar tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, pues vamos a ir a empezar ya con el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis. Nos vamos a centrar en lo que son las cartas a las 7 iglesias. Pero antes de meternos ya en estas cartas, voy a hacer brevemente un breve resumen, un antecedente de lo que es en sí el Apocalipsis, ¿no? El libro del Apocalipsis. Recordar que estamos, en este caso, en el caso de las 7 cartas, estamos hablando del género literario, es epistolar, son mensajes breves a las 7 iglesias de Asia Menor. Eh, la visión escatológica, entendiendo por visión escatológica la interpretación o creencia sobre el destino final del ser humano o del mundo del universo, que suele referirse a eventos como la muerte, la vida después de la muerte, etcétera. Esta visión escatológica que hay en el Apocalipsis lo que pretende es consolar y dar esperanza a los cristianos que sufren la persecución del Imperio Romano y que ven su fe debilitada por las primeras herejías, ¿no? La historia está narrada, perdona, pero es que vale. La historia narrada lo que hace es que Dios desvela el cómo dirige los destinos del mundo y de la Iglesia y muestra que el mal no tendrá nunca la última palabra al final de los tiempos. Esto está escrito sobre el año 96 después de Cristo, antes de la muerte de Domiciano. Los testimonios más antiguos del siglo II reconocen al apóstol Santiago como el autor del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, porque es verdad que hay por ahí debates a veces de que si el Juan de Pasmos era otro, pero en el siglo II se reconoce que es el apóstol San Juan. Y la enseñanza, el mensaje del Apocalipsis en su conjunto es que Dios no abandona a su iglesia ni a quienes sufren persecución por la fe. En Cristo Dios ha vencido el mal. El Señor en su segunda venida va a establecer su reino para siempre. Y cuando hablamos del Asia Menor, estamos hablando de lo que es Turquía, toda la zona de Turquía. Y nos vamos a centrar en estas 7 iglesias. Hoy vamos a ver solamente 3 de esas 7 iglesias, porque como hemos comentado siempre, si el libro del Apocalipsis ya es complejo por lo simbólico y el simbolismo que tiene, pues yo creo que es preferible ir desmenuzando, por favor, ¿ves? Ir desmenuzando, eh, ir desmenuzando poco a poco lo que es el libro en sí, pero, pero es mejor hacerlo así que no de pronto hablar de las 7 iglesias de sopetón, que sí, podríamos cumplir el expediente, pero prácticamente no nos vamos a enterar mucho, ¿no? Bien, es bastante difícil estar compaginando. Bien, vamos a entrar entonces en él, ¿no? Vamos a entrar en el libro y como siempre vamos a partir de lo humano para ir entrando en lo divino, pero vamos a adentrar con humildad, sin querer hacer ningún tipo de interpretación propia y sabiendo que nos estamos adentrando en lo que es tierra sagrada porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y vamos a ir analizando cada una de estas cartas.
¿En qué contexto nos estamos moviendo? Lo primero, ¿no? Bueno, durante el tiempo en el que se escribe el Apocalipsis, pues más que la persecución de los cristianos, que la había, lo que más le preocupaba a San Juan era la presión cultural del imperio. Las persecuciones eran intensas, más en unas iglesias que en otras. Por ejemplo, en Esmirna, como luego veremos, era muy intensa, ¿no? Pero a San Juan lo que le preocupaba de verdad era más el sufrimiento interno que el sufrimiento externo. Es decir, lo que es el vacío interior que la propia amenaza física en sí, ¿no? Volvemos a recordar que el libro del Apocalipsis de lo que se está tratando es de la unión con Cristo y tiene como objetivo precisamente exhortar a la unión con Cristo. Pero hay que tener además muy presente, para que conozcamos bien el contexto en el que nos estamos moviendo, que es el siglo I y el siglo II después de Cristo, que los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez en el año 43 después de Cristo, en Antioquía. Se puede ver en los Hechos de los Apóstoles 11. O sea, unos 10 años después de morir Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que era más difícil para los cristianos resistir a la presión cultural del imperio que a los propios judíos. ¿Por qué? Porque los judíos ya llevaban desde hace mucho una vida separada con respecto a los romanos. Frecuentaban sitios distintos, se casaban entre sí. En definitiva, podían permitirse el mirar a los romanos con cierto aire de superioridad, sintiéndose ellos mismos como unos privilegiados. Sin embargo, los cristianos, una gran mayoría de ellos, provenían del mundo pagano y por tanto no venían de adoptar una postura judía. Ocurría que había familias que a lo mejor un miembro de ellos abrazaba la fe cristiana, pero otro no. Y esto inevitablemente hacía que en muchas ocasiones habitaban en un mismo ambiente familiar paganos y cristianos. Fijaros entonces que esta situación de convivir en un mismo ambiente familiar, paganos y cristianos, traía consigo situaciones muy incómodas. Por ejemplo, si era comerciante, pues dejo de pedir préstamos al templo, o cómo me comporto con mi cónyuge si este no se ha convertido. En definitiva, el cristianismo se enfrenta a una serie de problemas que el mundo hebreo ya tenía resuelto, porque ellos vivían en un gueto. Pero para un cristiano no era tan fácil alejarse del mundo pagano del que provenía. Esto es importante tenerlo en cuenta para ver en el contexto en el que nos vamos a mover. ¿Qué son estas 7 cartas? Son mensajes de conversión que San Juan envía. Mejor dicho, no es que los envíe San Juan, recordar que el Apocalipsis al final es la visión de San Juan. Es decir, aquí en verdad San Juan lo que está transmitiendo por escrito es la palabra de Dios, lo que Dios le ha indicado, ¿vale? Pero estos son los mensajes que al final lanza San Juan en sus escritos. El número 7 que va a aparecer es un número simbólico, significa la perfección. Entonces, cuando hablamos de 7 iglesias, significa la plenitud del mensaje universal. Es decir, está dirigido a toda la iglesia en su conjunto. Hace referencia a la universalidad. Las cartas a las 7 iglesias lo que pretende es precisamente que no te despistes, que evites caer en una política de brazos caídos, es decir, no hago nada, o lo que posteriormente se llamará la acedia paralizante. Aquí, y hago una pequeña parada, dentro del canal de YouTube, en el apartado de Lámpara para tus pasos, la meditación 7 es una meditación de la Madre Pilar, que precisamente se habla, y es un monográfico sobre lo que es la acedia paralizante, que no deja de ser un pecado muy importante en la vida contemplativa. Es decir, me dejo llevar por la pereza, no hago nada, nada me apetece. Bien, entonces estos mensajes, estas cartas, al final son como un repaso espiritual de las 7 debilidades espirituales que siempre han aquejado a la Iglesia en todos los tiempos. Es decir,
lo que vamos a hacer es como un examen de conciencia, pero este examen de conciencia lo vamos a hacer con la propia palabra de Dios. Es Dios el que nos va a ir guiando, ¿eh? Y el que nos va a ir haciendo reflexionar. Con todo ello, San Juan se centra en dos ideas. La primera es fortalecer la fe y despertar a los que están dormidos y apáticos. Y la segunda es hacerle ver a la gente el verdadero rostro del imperio y desenmascarar ese falso mensaje del mismo en cuanto a la propaganda de paz y seguridad. Sí, en definitiva, San Juan lo que pretende con estas cartas continuamente es espabila, espabila, ponte las pilas, ¿vale? Y no te dejes llevar por lo que te estás encontrando, ni te dejes influenciar por el entorno en el que estás viviendo. ¿Cómo están estructuradas estas cartas? Bueno, el esquema de cada una de estas cartas es muy sencillo y siempre igual, ¿no? Tiene una misma estructura. Cada iglesia, primero, tiene una situación específica y concreta y cada una de ellas se le va a invitar a la conversión y a la perseverancia y a cada una se le propone un estilo de vida nuevo. Es decir, no deja de ser, lo que hemos comentado, un examen de conciencia. ¿Y a quién está destinado? Pues no se dirige a la iglesia en sí mismo, sino al ángel de cada iglesia. En el Apocalipsis, el término ángel aparece unas 67 veces, es decir, un 37% de las 175 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento el término ángel, el 37%, 67 veces aparece en el Apocalipsis. El ángel es la imagen de la misma iglesia a la que va dirigida el mensaje, ¿no? Representa a la comunidad de los creyentes. Por tanto, en estos pasajes el ángel muy probablemente simboliza el obispo de cada una de las iglesias. Cuando hablamos del ángel, nos estamos dirigiendo al obispo de cada una de las iglesias. Y aquí sí que me gustaría resaltar algo porque más de una vez me he encontrado con este comentario que yo creo que es algo más que una anécdota. E incluso alguna vez en la escuela, off the record, fuera, lo hemos comentado, ¿no? Yo recuerdo incluso hablarlo una vez con Paco y con la madre Pilar, y es cuando San Juan tiene que alabar a una iglesia, usa siempre el pronombre vosotros. Esto significa que se dirige a sus miembros históricos, ¿no? Pero cuando San Juan quiere echar en cara algo, hacer un reproche, emplea siempre el tú, porque se dirige a su ángel, a su obispo. ¿Mm? Bien, ¿quién se dirige a ese ángel? Bueno, quien habla es Jesús, ¿eh? Y se le va a dar un título específico, a cada una de las cartas. Y el título que se le dé a Jesús siempre va a estar relacionado con el contenido de las cartas. Bien, ¿cómo empieza cada carta? Cada carta empieza con la frase ritual, así habla. Siempre así habla. O sea, se proclama la palabra de Dios y expresa la autoridad absoluta de aquel que tiene las 7 estrellas en su derecha y camina en medio de los 7 candelabros. Apocalipsis 2.1. Es decir, de aquel que actúa con todo su poder sobre las iglesias. O dicho de otra manera, las cartas son muy ricas en doctrina, en especial en cuanto a Jesucristo, a quien se supone expresándose en persona de comienzo a fin. Y también nos presenta las propias cartas cómo era la vida cristiana en Asia Menor, en Turquía, en lo que es ahora Turquía, en los años 90 después de Cristo. El cuerpo de la carta va a comenzar siempre mostrando la situación de la Iglesia. Yo conozco. En cada una de las cartas aparece el verbo conocer. Es decir, para Jesús no somos extraños. Jesús siempre introduce en su juicio frases como yo te conozco o conozco tus obras. Pero el juicio no es la condenación, sino es la salvación, es para la salvación. Nos exhorta a la conversión y al cambio, porque el Apocalipsis es un libro a la esperanza. Por tanto, comenzará con el reconocimiento de lo que se está haciendo bien para luego aparecer la amonestación.
¿Mm? Eso lo veremos ahora cuando veamos las cartas. Bien, imperativos como recuerda, conserva, ser fiel. Pero ojo, la amonestación siempre desde el amor. O sea, cada carta termina haciendo una promesa al vencedor y un premio reservado para él. Pero ¿quién es el vencedor? Pues aquel que se ha mantenido en la fe o aquel que la ha recuperado después de haberla tenido dormida un tiempo. El término vencedor nos hace ver que la vida espiritual es lucha y combate. Recordar que en aquella época, estamos utilizando como términos bélicos, pero es que en aquella época los cristianos están siendo masacrados. Por tanto, la vida espiritual es lucha y combate. La prueba es que estamos aquí hoy a las 4:30, un miércoles a las 4:30 de la tarde, que podríamos estar haciendo otras cosas y estamos aquí intentando profundizar y intentando ampliar y profundizar en nuestra fe, ¿no? Es una permanente lucha por ir mejorando. La fe es para aquellos que tienen el coraje y la voluntad de luchar, para quienes asumen cada día la fatiga del creer. Porque aquí no combatimos con las manos, sino con las armas del Espíritu. Combatimos con la palabra de Dios y la plegaria. Al mismo tiempo, los temas de la perseverancia y de la resistencia se entrecruzan entre todas las cartas con el de alegría y felicidad. Al final es luchar, luchar, pero no os preocupéis porque os va a llegar vuestra recompensa. Al vencedor, al que ha resistido hasta el final, le está siempre reservado una promesa sorprendente de gozo y felicidad, que no es solo futura, para después de la muerte, sino presente, ya y hoy, en el ahora. Y finalmente, todas las cartas concluyen con esta enigmática frase: quien tenga oídos, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero el Espíritu Santo, el que habla a la iglesia y en la iglesia. Recordar que esto es lo que decíamos en la anterior charla sobre la lectura inteligente y activa. Quien tenga oídos, que escuche. Hay que poner la intención de escuchar. ¿Cuál es la situación general en los contextos de estas cartas? Bueno, pues las 7 iglesias, ya hemos dicho que es la Iglesia universal de todos los tiempos, y esto que Dios dice y va a decir a las iglesias del Apocalipsis es totalmente actual para el día de hoy, para nosotros. Es decir, nosotros, si nosotros cogiéramos el libro del Apocalipsis, le pusiéramos ahora una portada bonita, le hiciéramos un poquito de marketing, el libro del Apocalipsis podría ser un bestseller perfectamente en el siglo XXI, porque todo lo que se dice en el libro del Apocalipsis se puede perfectamente extrapolar al día de hoy. Es una especie de examen de conciencia muy profundo, porque los hombres muchas veces lo que hacemos es que vivimos en nuestra realidad y entendemos que estamos bien, que ya no necesitamos más, que así nos va bien las cosas y que estamos cumpliendo con nuestros deberes de cristiano. Pero la vida espiritual tan profunda de San Juan pretende ser un revulsivo. Lo que pretende es mover al cristiano que está muy asentado, muy cómodo, muy confortable y muy quieto. Y lo que está continuamente diciendo es: espabila, muévete, ponte las pilas, por decirlo en el lenguaje actual. Nos moverá con el objetivo de seguir creciendo en la fe, pero todo esto en un contexto eclesial, dentro de la iglesia. El Señor no está hablando a nadie fuera de la iglesia, no está hablando a los paganos, está hablando a las personas de la iglesia, está hablando a gente como tú y como yo. Al final, las desviaciones y las herejías lo que pretenden es apartarnos del camino de Dios, es ensombrecer la verdad. Por eso es fundamental la formación, por eso es fundamental lo que estamos haciendo en la escuela, no en esta escuela, sino en todos aquellos que se dediquen a parar, reflexionar, pensar y actuar. Es muy importante hacer paradas en la vida y ponerte a reflexionar sobre lo que estás haciendo. Bien, compartir la palabra de Dios desde lo más profundo del corazón, pero además bien fundamentado, con lo que es: partimos del humano para poder alcanzar lo divino. Y es importante conocer y fundamentar nuestra fe para que cuando vengan desviaciones
o cuando haya personas que nos afirmen cosas, podamos discernir de dónde vienen sus afirmaciones. ¿Mm? El punto central de las cartas es una llamada a la segunda conversión. Una conversión que debe de ser constante, semanal y diaria incluso. Estamos llamados a convertir nuestro corazón una y otra vez. Nuestra vida es un camino de conversión, un gratísimo camino de conversión en la que, gracias a Dios, va haciéndonos crecer en santidad cristiana y en mi libertad. Pero crecer en el amor a los demás cada vez se convierte en algo mucho más bello y más gozoso. Por lo tanto, la conversión no es un martirio, la conversión es un don, es un regalo. Es que el amor de Dios toca nuestro corazón y todo aquello que está sucio se te cae a trocitos. ¿Mm? Bien, vamos a meternos ya en lo que son las iglesias, pero antes la leo, como son breves, voy a leer cada una de la iglesia de las cartas y vamos a comentar lo que dicen estas cartas. Vamos a empezar por la iglesia de Éfeso. Y dice, voy a enfatizar aquellas cosas que ahora vamos a ir comentando. Dice así la carta de Éfeso. Al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, hasta que descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero debo decir en tu contra que has perdido tu amor de antes. Has perdido tu amor de antes. Date cuenta, pues, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Si no, iré a ti, y si no te arrepientes, cambiaré de su lugar tu candelero. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Bien, vamos a ir desgranando qué es lo que quiere decir cada una de lo que está apareciendo en esta carta. Mirad, la iglesia Éfeso es la principal iglesia de todo el Asia Menor, la más antigua, de la que se inicia la evangelización al resto de territorio. Recordad que Asia Menor es lo que llamamos Turquía hoy en día. Por lo tanto, Éfeso es como la que preside la región, es como la iglesia madre, es la iglesia que ha fundado todas las demás iglesias. Era un gran centro comercial entre Oriente y Occidente y allí pues habían grandiosos templos, a Artemisa o a Diana. Además estaban considerados ese templo, el de Artemisa, como la 7ª maravilla del mundo. Luego era una ciudad donde florecían muchos cultos paganos. Éfeso también su autoridad se debe su autoridad al hecho de que es la única iglesia, además de Roma, que puede gloriarse de su doble origen apostólico, porque fue fundado por Pablo en su tercer viaje apostólico. De hecho, Pablo estuvo viviendo 3 años allí, del año 53 al 56, predicó allí y tuvo mucho éxito, gran éxito en esos 3 años, pero tuvo que abandonar la ciudad a causa de que los orfebres de Éfeso se sublevaron porque veían amenazada su industria de la fabricación de las estatuillas de la diosa Diana como consecuencia de que la fe cristiana se estaba propagando, con lo cual vendían menos estatuillas y entonces hubo una sublevación que hicieron que Pablo se tuviera que ir de Éfeso, San Pablo. Bien, más tarde, probablemente después de la ruina de Jerusalén, es probable en los años 70, San Juan vino a establecerse a Éfeso y fue el primer obispo de Éfeso. Después de la caída de Jerusalén, Éfeso vino a convertirse en el primer centro del cristianismo oriental. O sea, era una ciudad muy activa, con un alto nivel cultural e intelectual,
en la que toda nueva doctrina pues encontraba su cobijo. Por lo tanto, era lógico que se instalasen allí muchos falsos profetas, como dice en la carta. Pero el Señor señala dos actuaciones muy importantes en esta carta. Una es desenmascarar a los falsos profetas y el odio manifiesto a los nicolaitas. Luego ya voy a hablar de los nicolaitas y luego ya explicaré quiénes eran ellos. Bueno, entonces, estas dos actuaciones que resaltan como muy importante el Señor, de desenmascarar a los falsos profetas y el odio manifiesto a los nicolaitas, esta es la razón por la que se le presenta a esta iglesia con las 7 estrellas en su diestra, el que pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Con ello, lo que se quiere decir es que la iglesia sobre las que Éfeso gobierna son en realidad gobernadas por Dios. Es decir, el detalle de que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, como para significar con esa actitud su dominio sobre todas las iglesias, pues Éfeso era como la metrópoli de todas las demás, ¿no? Entonces es como un aviso de que Éfeso, no eres tú la que gobierna la iglesia, sino soy yo. Jesús lleva la iglesia en su mano. No hay ninguna iglesia por encima de los demás. Jesucristo tiene en su mano y domina a todos los jefes de las iglesias y es el Señor absoluto de ellos. El hecho de pasear por el medio de ellas significa que Cristo vigila constantemente a esas comunidades cristianas. Jesucristo conoce la vida de la iglesia de Éfeso, de la cual hace un gran elogio, porque la carta comienza con 6 alabanzas. Dice, disciernes bien, descubres la mentira, aborreces el mal, tienes perseverancia, has sufrido en mi nombre. Y hace particular referencia a los pseudoapóstoles, de los cuales ya San Pablo en la segunda carta a los Corintios los pone en guardia a los fieles contra esos falsos maestros. San Pablo decía, se servían de 1000 maneras para sembrar entre los cristianos doctrinas corruptoras que producían confusión y mucho daño en las almas. La Didache, que por cierto un documento que comentó Paco en la charla en el canal de YouTube, dentro del apartado a la escucha de la palabra de Dios en la meditación 33, pues ya ahí hizo los comentarios y explicó Paco lo que era la Didache, pero en la Didache manda que para descubrir el verdadero espíritu de los que se presentan como apóstoles, profetas o maestros, se tiene que confrontar su vida y doctrina con la vida y la doctrina de Cristo. Y la iglesia de Éfeso lo probó, lo ha probado y los ha hallado como mentirosos. ¿De quiénes hablamos, de estos falsos? Pues ¿de quiénes hablamos? De los nicolaitas y también de los judíos que se esforzaban por introducir y perturbar las comunidades cristianas. Por tanto, el Señor lo que hace es alaba la conducta de la iglesia de Éfeso con estos falsos doctores. Pues todo este gran elogio por parte de Jesús, todo este gran elogio se va a ver contrarrestado con un reproche, un solo reproche. Jesús lo que le reprocha es que has abandonado el primer amor. Jeremías 2:2. Pero este reproche es tal que parece que anula el resto de las alabanzas. El Señor deja de caer ese juicio terrorífico sobre ella, porque dice, Éfeso es una iglesia que ha abandonado el amor de un tiempo y es ahora una iglesia que ya no ama. El problema es que el amor es el motor de la vida de la iglesia. El amor es el motor de la vida de los hombres. Hay que recordar la frase en el Evangelio de San Juan que decía Jesús, permanecer en mi amor. Y este mismo verbo de abandonar es el usado por los evangelios sinópticos para indicar la decisión que tomaron los discípulos de dejar todo para seguir a Jesús. El mismo verbo de déjalo todo es el mismo que se utiliza aquí de abandonar. Entonces llegamos a la primera, aquí aparece ya la primera debilidad espiritual de la Iglesia, que es el enfriamiento espiritual. Es decir,
En una iglesia que tiene una fe ortodoxa, que lucha por la verdad, que se fatiga en gobernar, que combate las herejías de los nicolaitas, pero ya no ama al hombre. Y si en la iglesia no hay amor, está como muerta. ¿Mm? Los nicolaitas no sabemos exactamente cómo eran, pero lo que cuenta San Juan es que era un grupo de cristianos que aprobaban el que pudieran acudir a los templos paganos, a los banquetes que se hacían, porque en los templos paganos se comía muchas veces la carne sacrificada a los ídolos después de echar sobre ellas los exorcismos, ¿no? Entonces, habían verbenas, pero está claro que para un cristiano tenía su peligro, porque el contexto de estas fiestas era también religioso. Era en honor a dioses y eran unos herejes que también mantenían una cierta lasitud en materia del sexto mandamiento porque ellos permitían el adulterio y además pensaban que Jesús no era realmente Dios, sino que era un hombre normal del cual Dios le había tomado en posesión en el momento del bautismo, pero que le había abandonado antes de la cruz. Entonces Jesús se dirige con una súplica y dice, te ruego que te conviertas, porque de lo contrario me voy a ver obligado a apagar tu candelero. ¿Qué es el candelero? El candelero es la iglesia, porque no hay iglesia donde no hay amor. Donde hay amor, ahí está Dios. Pero donde no hay amor, Dios no se hace presente, porque esa iglesia no es testiga del amor de Dios. Y aquí aparecen dos expresiones en la carta gramaticales que se repiten con frecuencia en los textos de las iglesias, que es recuerda y conviértete. La iglesia de Éfeso era doctrinalmente y moralmente recta, es decir, era irreprochable, pero Dios a través de San Juan le dice a la iglesia de Éfeso, has perdido tu amor de antes. Por tanto, hay un enfriamiento espiritual y por tanto lo que se pide es que se vuelva a ese ardor que hay en el origen. Por eso es tan importante recordar cuando tuvimos nuestra primera llamada de Dios, cuando nos encontramos con Cristo por primera vez. Hay que volver a los orígenes para recuperar esa fe que puede estar dormida. Reconocer la caída, conviértete y vuelve a las obras primeras. Los dos verbos, recordar y convertir, los podemos utilizar perfectamente en la sociedad nuestra de hoy en día. Es decir, en un mundo que aun habiendo conocido el Evangelio le ha dado la espalda, se comprende por tanto la dificultad de una segunda evangelización que buscamos hoy y cuyo objetivo primero es revitalizar lo que ya está muerto o se está muriendo. Luego, ten capacidad para recordar y convertirte. O dicho de otra manera, cambia tu mentalidad, que no es solo cambiar las obras, sino cambiar tu corazón. Y cuando se habla del vencedor, ¿quién es el vencedor aquí? Pues es quien sabe conjugar amor y firmeza, quien sabe discernir entre lo verdadero y los falsos profetas. ¿Y por qué le llamamos vencedor? ¿Por qué utilizamos este término? Porque los cristianos están siendo masacrados y entonces hace falta ser fiel, luchar y combatir. Y esto ya aparecerá en la segunda carta de la Iglesia a Esmirna, que luego veremos. O sea, San Juan siempre a las iglesias les manda una promesa de victoria. Es decir, si vences, te daré esto. Y en concreto esta iglesia de Éfeso lo que le dice al vencedor es, te daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al cristiano que haya sido fiel y que por lo tanto haya resultado vencedor, el Señor le dará en premio a comer del árbol de la vida. La vida cristiana es una especie de milicia, pues presupone una continua lucha contra todo lo que le puede apartar de Dios. Pero al que venciere, el Señor le da el don de la inmortalidad. La imagen del árbol de la vida procede del Génesis, que lo coloca en medio del paraíso, guardado por querubines. Pero para que el hombre caído no logre arrebatar su fruto y recobrar la inmortalidad. Sin embargo, el árbol aquí es una pura imagen. El premio prometido, el premio es la inmortalidad bienaventurada.
El árbol de la vida que estaba en el paraíso terrenal confería al que lo comía el don de la inmortalidad, pero por el pecado el hombre quedó privado de ese don de la inmortalidad. Ahora Cristo promete a todo cristiano que venciera el pecado el don de la inmortalidad gloriosa en el cielo. Esto es lo que significa comer del árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. ¿Mm? La inmortalidad. Bien, vamos a pasar a la segunda carta, la iglesia de Esmirna, ¿no? Y dice así la carta. Al ángel de la iglesia de Esmirna, al ángel, escribe, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo, pues son en realidad una sinagoga de Satanás. No temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados, y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Bien, ¿qué quiere decir esto? Esmirna es otra de las grandes ciudades del Asia Menor. Estaba prácticamente a 50 kilómetros de Éfeso. Y siempre se distinguió por ser una ciudad fiel a Roma, ¿eh? Por la fidelidad a Roma. Se le concedió el título de fiel. ¿Mm? Bien, existía una gran comunidad de judíos ya antes de Cristo y esta ciudad había crecido, era muy rica y era muy próspera. Bien, pues la comunidad cristiana de Esmirna se encuentra en un estado de tribulación. Ya sabéis que la tribulación es la persecución o la adversidad que padece una persona, ¿vale? Pues la comunidad cristiana estaba en estado de tribulación y de pobreza, causado probablemente por la persecución de los judíos, auxiliados a su vez por los poderes públicos. Bueno, pues unos y otros han aprovechado de la ocasión para poder despojar a los cristianos de sus bienes y por otra parte sabemos que los cristianos primitivos procedían en su gran mayoría en esta ciudad de una clase muy pobre y humilde. Bien, pues la persecución a la que alude la carta fue probablemente motivada por la voluntad de Roma de poder favorecer a un grupo muy poderoso de gente, que era la comunidad judía. Y no hay que olvidar que era una ciudad que se caracterizó siempre por su fidelidad a Roma. Una de las ciudades a las que los romanos precisamente les premió con un derecho, un fuero de derecho especial porque era una ciudad muy fiel a Roma. Pues bien, los judíos, la manera de perseguir a los cristianos, ¿cómo era? Pues presentando falsas denuncias contra ellos ante los magistrados romanos. Entonces, lógicamente, pues no se descarta que hubieran magistrados simpatizantes con los judíos y, por lo tanto, que les ocasionaban muchos problemas a los cristianos. Recordar que aquí el obispo, el primer obispo de Esmirna, que fue Policarpo, fue martirizado en el año 155 precisamente porque por no querer decir que César es el Señor. Bien, ¿cuál es la situación? Pues la iglesia de Esmirna, que es calumniada y perseguida, se le conceden en la carta solamente alabanzas, es decir, solamente recibe elogios, lo cual parece indicar que era una comunidad ejemplar. Pero mientras que para Éfeso el peligro consistía en el enfriamiento ante el verdadero amor, para Esmirna con toda certeza el peligro consistía en ceder ante la intimidación judía. Hay que tener en cuenta que precisamente esta institución, ¿no?, sinagogal, los judíos, se dirigían con una feroz hostilidad contra los cristianos, y los judíos precisamente son la causa del padecimiento que sufrieron los cristianos. Por lo tanto, no merecían el honroso nombre de judío, sino por eso le llama en la carta sinagoga de Satán. Dios escribe ahí sinagoga de Satán. Los judíos eran muy numerosos
e intrigantes en Esmirna, ¿no? Como en Éfeso. Han sido siempre particularmente duros para el cristianismo, como se dio, lo hemos comentado, el martirio a San Policarpo, ¿no? Jesús lo que hace es que les alaba porque dice que en su ciudad hay una sinagoga del anticristo. ¿Qué significa esto? Pues que existe un grupo de judíos, sinagoga, que están persiguiendo a los cristianos y están siendo fieles a la persecución. Entonces, ¿cuál es la patología espiritual o la debilidad que nos encontramos en esta iglesia? Pues perder el ánimo, es decir, el desánimo. Jesús aparece como el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Es el Señor de la historia. Nada se le escapa desde el principio hasta el final. Entonces, no te desanimes, dice, que yo soy el que va a llevar las riendas de la vida, el que estaba muerto y volvía a la vida. Si yo he obrado el milagro de la resurrección, también voy a hacer lo propio contigo, resucitándote espiritualmente, porque te veo que estás desanimado. Entonces, la primera advertencia que Jesús hace a la iglesia de Esmirna es la de no temer, no temas. Cuando Juan Pablo II fue elegido papa en su primer discurso en la plaza de San Pedro, dijo, no tengáis miedo, no temáis. Hacía referencia precisamente a las iglesias perseguidas por la Europa del Este. Y León XIV en su primer discurso dijo que el mal nunca prevalecerá. Es decir, hacen siempre referencia al Apocalipsis. Pues decirle no sufras más al que sufre, cuando tú le dices al que sufre no sufres más, hombre, tiene un valor consolador y para colmo, la mayoría de las veces es solo una mentira piadosa, ¿no? Pero en cambio, cuando es el propio Jesucristo el que ha sufrido como tú y contigo, entonces las cosas cambian, porque crece la esperanza, porque le da sentido a su desfallecimiento. Cuando Jesús dice, conozco tu tribulación, tu pobreza, habla por experiencia propia. O conozco tu cruz porque es la misma que yo he llevado. Aquí el lenguaje del Apocalipsis sigue siendo simbólico porque dice, ¿qué significa 10 días? ¿Por qué son 10 días? Porque aquí estamos hablando de un periodo corto de tiempo. Es decir, aquí el mensaje es 10 días significa periodo muy corto de tiempo, pero el mensaje que lo que quiere lanzar es el mal tiene los días contados. El mal no va a triunfar. El primer motivo de esperanza en la tribulación es que el sufrimiento está limitado. El Señor, que es el Dios de la historia, le ha puesto un límite que no se puede sobrepasar. Son como 10 días, como en el libro de Daniel. La prueba será durante 10 días. Entonces, esta expresión designa una corta duración y es un símbolo de la impotencia de Satanás. Saber que Dios ha puesto un límite a las calumnias y a los ultrajes, saber que no seremos humillados para siempre, significa también decir que al final el imperio mundano no nos vencerá. La estrategia de toda persecución muchas veces es hacer creer que no habrá jamás un final, que esto va a ser así, que será siempre así durante toda la vida. En cambio, la certeza de que hay un límite fijado, pues permite romper esta sugestión, ¿no? Como en el libro de Daniel, la prueba será durante 10 días, es decir, la prueba es un momento determinado, la prueba no es eterna, la prueba finaliza. Las dificultades de este mundo, los sufrimientos y las tribulaciones son limitadas. Pero tú mantente fiel en medio de las pruebas, como fue Policarpo. Las cartas a los romanos, dice San Pablo, nos gloriamos incluso en las tribulaciones porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones. El Señor les va a exhortar a perseverar en la tribulación. ¿Por qué? Porque nosotros gloriamos en las tribulaciones. Las tribulaciones son momentos en que los cristianos mostramos que el amor es más grande que el dolor, que el amor puede con cualquier sufrimiento, porque sabemos que Jesús es el Señor de la historia, el primero y el último, y nada le pasa desapercibido. Por lo tanto, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué temer la muerte y el martirio? ¿Por qué tienes miedo? ¿De qué tienes miedo? Si Jesús es el Señor de la historia, el primero y el último, pues moriremos con Él
para vivir con Él y para resucitar con Él. Ante la prueba ya próxima, Jesucristo exhorta a los cristianos a mantenerse fieles a la fe hasta la muerte. La prueba suprema del amor del cristiano es el martirio. Nuestra vida no es esta. Aquí no acaba la vida de los hombres. Estamos llamados a mucho más, a mucho más. El sufrimiento de este mundo es la oportunidad de mostrar que el amor siempre vence, aunque veamos todas las penurias aquí. Y ahora estamos llamados a una vida excelsa y perfecta, donde nuestro amor será llevado a la plenitud. Luego nada ni nadie podrá separarnos de su amor, que le dará al vencedor. Y el vencedor no sufrirá daño en la muerte segunda. La muerte segunda es la condenación eterna. Te daré la corona de la vida, dice. Pero ¿qué es la corona de la vida? Aquí también es un claro ejemplo donde San Juan juega mucho con la ironía, porque Esmirna es una ciudad que está coronada, se le llamaba así porque era una ciudad en llano y en una montaña donde tenía una ciudadela, y era una ciudad con un castillo en forma de corona, por eso hace referencia. Pero cuando habla de la corona de la vida, no es una corona real, sino es una corona de victoria. Es muy posible que esta sea la misma que la que se habla en las Odas de Salomón, texto que probablemente conocía San Juan, en Salomón 27, donde se decía que la corona está hecha de las hojas del árbol de la vida. Es la corona del mártir, es la corona del que ha dado testimonio en este mundo de que merece la pena entregar la vida hasta el final por Cristo, que no tiene valor más que transitorio la vida en este mundo, que el hombre está llamado a vivir una vida eterna y que este solo es una parte de esta vida. Así que el vencedor, el que persevera en la tribulación, va a vivir esta vida, vivirá esta vida. Esta carta, estas dos cartas que llevamos, hay dos cosas a resaltar. La primera, la elección del verdadero amor y de la asistencia. Y la segunda, la perseverancia o resistencia ante la prueba. Pero en ambos casos, el desafío es el mismo. Amar hasta el sacrificio para conseguir la plenitud de la vida. En esta carta se hace referencia a la muerte segunda. En el Apocalipsis es la condenación, es decir, el vacío existencial, el rechazo del verdadero amor, la muerte eterna, la pérdida del alma y la privación eterna de Dios. Lo que dice es que algunos vais a morir porque os van a perseguir. Vuelvo a recordar al obispo Policarpo. Una cosa astuta y que aterra al cristiano del Apocalipsis es el menguar de la gracia bautismal, el recaer en los viejos esquemas de comportamiento, porque sabe que ya no puede ser rebautizado de nuevo. Si has cometido pecados después del bautismo, sabe que el martirio es como una especie de nuevo bautismo de sangre que lo va a purificar. He aquí por qué se va al martirio como a una fiesta, porque se marcha hacia la purificación, hacia la eliminación de todo el pecado y al nacimiento definitivo. Por eso Jesucristo se ha presentado en esta iglesia como el principio y el fin, como el que pasó por la muerte para poder vivir eternamente. Bien, vamos a entonces irnos a la última carta que vamos a ir hoy. Perdonad, sé que voy rápido, pero es que si no es muy difícil. Vamos a ver entonces esta última carta, la carta a Pérgamo. Y dice así: al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe, esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Sé que vives donde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien mataron entre vosotros ahí donde habita Satanás. Pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos a los hijos de Israel, para que comieran carnes inmoladas a los ídolos y fornicaran. Del mismo modo, mantienes junto a ti a algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete, pues si no, iré pronto a ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al vencedor le daré maná escondido y también una piedrecita blanca sobre la que irá grabada un nombre nuevo que nadie conoce salvo el que lo recibe. Bien, la iglesia de Pérgamo, Pérgamo es otra de las ciudades que está en el Asia Menor, a unos 70 kilómetros de Esmirna, y es, bueno, los reyes de Pérgamo habían fundado en ella una gran biblioteca que competía con la de Alejandría. Entonces aquí es donde se da el origen al desarrollo de una industria, la del pergamino, que sustituyó al papiro, ¿no? Entre las ciudades de la provincia de Asia, Pérgamo fue la primera que recibió el título de ciudad romana y la primera que se empezó a adorar al emperador como Señor y Dios. Por eso aquí aparece cuando San Juan dice que Satanás tiene su trono en Pérgamo, porque es ahí donde ya se empieza a adorar al emperador como un dios. Pérgamo se convirtió en una serie de templos griegos y de gran culto al emperador, trono de Satanás. ¿Mm? Bien, esto no quiere decir que esta iglesia se encuentre bajo su poder, sino solo que la presencia conjunta de las dos realidades pues le impone una vigilancia constante. A veces es inevitable que la iglesia y el imperio estén sentados juntos. En estos casos, los cristianos deben de estar todavía más vigilantes a fin de no acabar siendo cómplices. Dado que el deber de la iglesia de Pérgamo es de resistir o perseverar, el Señor se le presenta como un guerrillero con una espada. Y Jesús aparece como la palabra de Dios para combatir el mal. Y aparece aquí como con una espada afilada. Es la espada, la palabra de Dios, la que va a combatir el mal. Bien, ahora explicaremos esto de la espada. ¿Cuál es la patología de esta iglesia? La confusión doctrinal y la lasitud moral. Es decir, cuando yo lo que quiero es tener un evangelio a mi medida, recorto aquello que no me gusta, lo adapto a mis gustos o a mi manera de ver las cosas, porque es mucho más cómodo. El evangelio se tiene que adaptar a mi forma de pensar, ¿vale? Pues entonces, por eso se habla de una espada afilada de doble filo. De doble filo porque es afilada y penetrante, porque escruta la intimidad de los corazones y revela también los pensamientos ocultos o escondidos. Esto es, el combate espiritual en dejarnos herir por las palabras para que nos pueda curar o para que en su defecto sea un revulsivo que remueva todo nuestro interior, toda nuestra alma. La fuerza de la palabra es tan importante que cuando un cristiano adopta una postura firme ante su fe y no tiene ninguna doblez y está totalmente motivado por el Evangelio, esa firmeza obliga a Satanás a salir al descubierto y a desenmascarar sus engaños. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente en la iglesia de Pérgamo es la primera vez que hay un derramamiento de sangre. Se sabe poco de Antipas, pero era un cristiano piadoso que fue el primer mártir del que tenemos noticia en Asia, pero no hay actas de su martirio, luego desconocemos las cosas del mismo. Pero el Señor le ensalza que no ha tenido miedo. Pero en todo caso, el hecho de que Pérgamo haya sido la primera iglesia al sufrir el martirio nos está diciendo que aquí el imperio por primera vez se ha quitado su máscara y ha desvelado la violencia escondida en su aparente benevolencia. Juan vio que la ineficacia de la persecución por parte del imperio hizo que cambiaran de estrategia y ahora pasaran a alabanzas y adulaciones con el objetivo de ganarse la voluntad de los cristianos y así romper la gran unión que existía en la iglesia de Pérgamo. Eso es la referencia a Balaam, ¿no? Que ahora veremos. ¿Cuál es la amonestación? Pues es respecto a la pureza de la doctrina. O sea, dentro de la iglesia, que siguen el culto de Balaam y de los nicolaitas, hay algunos que seguían. Dentro de la iglesia hay algunos que seguían ese culto de Balaam y de los nicolaitas. Y aquí es donde hace la referencia a Balaam. En el libro de los Números, en el capítulo 20, Balaam era un profeta pagano que intentaba seducir a Israel. ¿Cómo? Pues le sugiere a Balac, que era un enemigo de Israel, que seduzca a Israel invitando a los israelitas a que cometieran adulterio con las mujeres del reino.
El adulterio llevaba también una especie de matrimonio con esas mujeres, aceptando sus dioses. Por lo tanto, el adulterio físico era signo de un adulterio también espiritual, porque tú traicionabas a Dios para irte con otros dioses, ¿no? En definitiva, era la confusión doctrinal, ¿no? Esa era la actitud moral. Con el acto de convencer a Balac de que si bien no podía vencer a Israel con las armas, sí podía, sin embargo, intentar enflaquecer la fe de los cristianos de Pérgamo, haciéndolos bastante vulnerables, ¿no? Pero ojo a esto, cuando la palabra de Dios se vacía de sentido, estamos perdidos. O sea, todas estas doctrinas que son heréticas tienen su fundamento en la palabra de Dios. Cuando los hombres utilizamos la palabra de Dios vacía, cuando la interpretamos con las estructuras de este mundo, cuando dejamos de ver en ella la sobrenaturalidad que tiene, estamos perdidos, porque la palabra de Dios nos guía. ¿Qué le pide? Pues le pide que se convierta y purifique la doctrina con la palabra, que todas esas desviaciones acontecen dentro de la Iglesia y tienen que ser señaladas, y que la única manera de señalarlas es con la correcta interpretación de la Escritura. Es mostrando el poder de la Escritura. Como Cristo responde a las tentaciones de Satanás en el desierto, siempre con la palabra de Dios, con textos del Antiguo Testamento, pues es así la manera. La palabra tiene esta verdad. Por eso Juan piensa que la Iglesia no debía temer tanto a sus perseguidores como a los nicolaitas, que pretendían llegar a un acuerdo con el imperio. Pero para San Juan hay dos peligros claros. Que los cristianos participen en el templo, en los sacrificios y en las orgías sagradas, y que cedan ante este relajamiento moral de que son portadores los que frecuentan en teatros, termas, etc. Pues a San Juan le preocupaba que la espada de Dios estuviera afilada, porque en efecto cuando nos relajamos moralmente y cedemos ante los compromisos, la palabra de Dios pierde filo y ya no es una espada afilada, sino que se convierte en una especie de martillo y en vez de penetrar quirúrgicamente para herir y al mismo tiempo curar, pues se presenta como un arma contra el propio hermano. Y esa doblez y frecuente fingir de los nicolaitas pues debilitan la resistencia. Jesús mismo toma muchas veces posiciones tan fuertes que obligaba a declararse o estás conmigo o estás contra mí. Y hay que dejarse, y estoy terminando, hay que dejarse escrutar por la palabra de doble filo. Y ya sabemos que no es fácil porque cuando un cristiano escoge la vía de la resistencia y de la constancia, ocurre con frecuencia que rechazando el compromiso y custodiando la integridad de la fe, se queda solo. Hay que saber decir no a las cosas y esto muchas veces no es fácil, ¿no? El saber decir no. Entonces, al vencedor, en los combates de la fe, le promete en cambio dos cosas: el maná escondido y una piedrecita blanca. Vamos a explicar qué son estas dos cosas y con esto terminamos. Al vencedor se le dará el maná escondido en los cielos. Es un maná que estaba reservado para los elegidos al final de los tiempos. Nosotros sabemos bien que lo que es el maná escondido en los cielos es la Eucaristía. Es el alimento de la vida eterna. Palabra y Eucaristía van juntas, van de la mano. Lo que celebramos en cada Eucaristía es esto, la mesa de la palabra y la mesa del pan. La palabra se ha hecho carne. Entonces en cada Eucaristía escuchamos la palabra de Dios y tocamos la palabra en la Eucaristía. Tanto la palabra que recibimos por el oído como la que recibimos en nuestro interior es la que nos transforma para la vida eterna. La Eucaristía nos ayuda a atravesar el desierto del mundo. Es el pan que nos consuela cuando se hace sentir el peso de la soledad y del aislamiento que lleva consigo la fidelidad. Es realmente en la Eucaristía donde la firmeza y la alegría se entrecruzan. Luego el maná, junto con el árbol de la vida y el agua de la vida, vendrán como a formar el alimento de inmortalidad para los elegidos. Y hay una segunda promesa para el vencedor, que es la piedrecita blanca, que Cristo, que recibirá de Cristo
quien nos ceda, quien no ceda a los compromisos mundanos. Un alimento para la vida eterna. En Isaías se dice, los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Es decir, con el maná se nos va a dar una piedrecilla blanca. Blanca, en el Apocalipsis, es el color de la victoria y de la alegría. Y dice, nos dará una piedrecilla blanca con un nombre nuevo. ¿eh? La piedrecita es la señal de la admisión en este reino. Sobre esta piedra hay escrito un nombre nuevo, un nombre que nadie conoce. ¿Qué quiere decir un nombre nuevo? El nombre en la Sagrada Escritura es signo de identidad. Luego Dios te regalará una identidad nueva. Como nota curiosa, en el mundo antiguo los tickets para entrar en los teatros, etcétera, se daban en unas piedrecitas blancas. Se llamaba una tesera y ahí se apuntaba, ¿no? Era una piedra con inscripciones que los romanos utilizaban como contraseña o distinción o prenda para un pacto, ¿no? La piedrecilla blanca. Por eso utiliza este símil. Pero Jesús te va a dar un acceso al mundo de los cielos para comer de ese maná escondido. Esta piedrecita blanca, dada a los cristianos, simboliza como el billete para entrar y tomar parte en el banquete celestial en el reino de los cielos. Luego el libro del Apocalipsis, y termino con esto, lo que nos quiere decir es que el nombre cristiano es el que recibimos en el bautismo, pero nosotros conoceremos realmente en toda su plenitud nuestro nombre cuando lleguemos a la vida eterna. Conoceremos si nuestro nombre ha alcanzado esa semejanza con Dios, si nuestro nombre contiene una misión, así ha llegado a la meta. El misterio de cada persona es que solo Dios conoce ese, nuestro nombre. Para Dios nosotros somos únicos. Él nos llama a cada uno por nuestro nombre. No nos va a llamar al final de los tiempos, no nos va a llamar en el cielo por otro nombre, sino por el que tenemos aquí. Pero nuestro nombre se mostrará en plenitud en la vida eterna. Una piedrecita blanca con un nombre nuevo. El nombre de todo hombre es sagrado, por lo tanto, el nombre recibido es un nombre de eternidad. El nombre de cada uno de nosotros llegará a su plenitud en la eternidad, en el reino de Dios. Y aquí hay dos puntos, y acabo ya, del Catecismo, el 2158 y 2159, que dice: Dios llama a cada uno por su nombre. El nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige el respeto en señal de la dignidad del que me lleva. Y el 2159 dice, el nombre recibido es un nombre de eternidad. En el reino de Dios el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el nombre de Dios brillará a plena luz. Al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 140.000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Y hasta aquí la clase de hoy. Voy a cortar.